fundamento, ¿no? Es una persona encantadora, o era una persona, desgraciadamente era una persona encantadora. El otro día cuando comenté en la Embajada de España que iba a dar una charla sobre Juliá, la embajadora dijo: qué lástima, hay personas que no se tenían que morir. Hablando de Juliá. Pienso lo mismo, no se tenía que haber muerto tan joven. Tenía 79 años nada más. Pues no, es muy pronto para morirse a esa edad. Muy pronto, sobre todo si es tan lúcido y tan majo. Bueno, yo solo tengo los últimos puntos. Habéis visto cómo entiende la transición. Dice que los españoles ya venían preparando una transición, que había muchos grupos políticos que la estaban preparando, que había un diálogo. Él, para contestar y para, como hace todo intelectual, escribe, ¿no? Para contestar a un debate. Y en el caso del libro de la transición, es un libro de 600 páginas. No lo tenemos aquí, pero es un libro que es el doble que eso. Es un libro realmente grueso, porque él va hasta los años 30, los 37, para encontrar la palabra transición y de lo que se habla. Cuando yo vi la charla que dio Juliá en Gotemburgo, era la Feria del Libro en 2009, yo recuerdo muy bien cómo estaba indignado, tratando de contener la indignación que tenía sobre el mito del pacto del silencio. Se ha hablado en las universidades alemanas, se ha extendido una especie de terminología, hablando de un término que es pacto de silencio. Se dice que la transición no fue una verdadera democratización, que lo que hubo fue un pacto de silencio, no se quiso hablar de la guerra civil, no se quiso hablar de estos temas que eran complicados. Entonces, claro, el problema es que Juliá, lo mismo que yo tenía 18 años cuando murió Franco. Yo recuerdo que en la época de la transición, claro que se hablaba de la guerra civil, y claro que se hablaba de lo que había pasado durante el franquismo, de las torturas, ¿cómo no se iba a hablar? Si estaba pasando, todavía pasaba. Pero lo que se hizo, lo que hicieron las élites políticas, fue un periodo muy complicado, muy tenso, muy revuelto, porque había asesinatos, secuestros, terroristas de ETA. Había otro grupo que se llamaba Grapo, había otros más que ni recuerdo cómo se llamaban, y continuamente había violencia política, porque lo que quería ETA en ese momento y el Grapo es que hubiera un golpe de Estado para que el pueblo se alzase revolucionariamente. Esa era la idea de ETA, ¿no? Y era muy difícil. Juliá piensa que la transición fue un periodo muy convulso, yo también lo pienso, en el que se tomaron decisiones políticas muy valientes, como legalizar al Partido Comunista, que era algo que no se esperaba, no se sabía cómo se iba a hacer, qué iban a hacer los militares cuando se legalizara el Partido Comunista. Y él dice que no hubo pacto de silencio y lo demuestra, o sea que en ese libro continuamente, lo hacen también en varios artículos, demuestra que no fue así, que sí que se hablaba de la guerra civil, que había artículos, que había conferencias, que había exposiciones, que había de todo sobre la guerra civil. Se hablaba de las fosas, se decía incluso, se publicaban artículos que eran totalmente exagerados. Por ejemplo, se decía que en Sevilla los franquistas habían asesinado a 100.000 personas. Eso era imposible, hubiesen asesinado a toda la población de Sevilla, o sea que no, eso no era verdad. Pero se publicaba en una revista que se llamaba, y yo creo que existe todavía, que se llamaba Interview, que salían desnudos, era la época del destape, y él habla y él participaba, él era historiador, participaba en esos debates y en esos, o sea que él fue testigo de que no es verdad que hubo un pacto de silencio. Lo que sí que hubo, y allá hay una diferencia, y él emplea el lenguaje también, una expresión, lo que se hizo no se olvidó la guerra civil, pero se echó al olvido. Conscientemente se apartó del debate político, porque si no, no se iba a llegar a nada, era imposible. Entonces se miró hacia adelante. Y como dice él, en las Cortes estaban sentados un ministro de Franco, como era Fraga Iribarne,
y estaba Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, que durante toda la época de Franco había sido como el demonio, ¿no? Se le había presentado como el demonio. Y hablando con Marina Torres, me recordaba que hubo una conferencia que para ella y para muchos fue como el símbolo de la reconciliación. En el Club Siglo XXI, que es un club de élite, de intelectuales en Madrid, se presentó, Santiago Carrillo iba a presentar sus ideas sobre el eurocomunismo, un comunismo democrático, y quien introducía a Carrillo era el antiguo ministro de Franco, Fraga Iribarne, y se abrazaron y hubo un saludo y hubo risas. ¿Y qué pasó? Pues que varios miembros del Club Siglo XXI se fueron del club, no quisieron saber nada. Varias personas del partido de Fraga, Alianza Popular, dejaron el partido en protesta, porque no aceptaban esa reconciliación. Pero eso fue un símbolo dentro de la reconciliación. Y ya solo me toca tocar el último punto, y es la amnistía. Sabéis que en España, bueno, no sé si lo sabéis, algunos lo sabéis, me imagino, se ha hablado mal de la transición. En vez de ser un periodo como hace 20 años, hace 15 años, la transición era un modelo que se pensaba que se podía aplicar, la transición de España, que se podía aplicar a los países del este de Europa, que iban a pasar de un régimen comunista autoritario a la democracia, o que se podría aplicar, por ejemplo, en Cuba, una transición pacífica a la democracia. Pero de repente empezó a criticarse la transición con todas sus carencias, con todo lo que faltaba a la transición, etcétera, etcétera. Y no solo eso, se habló del pacto de silencio también. Y no solo eso, también gente que debería conocer, porque han estudiado ciencias políticas, políticos españoles que han estudiado ciencias políticas, pero que han querido tener un lenguaje rompedor, han empezado a hablar de que la amnistía fue un engaño y que no se debía de haber amnistiado como se hizo. Bueno, el primer punto, la amnistía no fue una amnistía pedida por los franquistas, la amnistía fue una petición, una exigencia de todos los opositores al franquismo. Amnistía, como demuestra en ese libro, significaba reconciliación. No hubo solo una amnistía, porque normalmente cuando se habla de la amnistía, se habla mal de la amnistía, se habla de una amnistía. Hubo dos. Primero hubo un indulto, cuando el rey fue coronado rey, Juan Carlos I, lo típico, cuando hay un nuevo gobierno, sea un indulto. Pero un indulto no perdona lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Y en el 1976, el gobierno de Adolfo Suárez, que fue el que movió toda la cuestión de la transición, hizo un decreto ley en el que había una amnistía. Fue la primera amnistía, y con ella salieron de las cárceles más de 700 presos. Entonces, eran muchos presos políticos, eran todos presos políticos. Pero esto a la oposición no le parecía suficiente, querían una amnistía total, que se amnistiara no solamente a los presos políticos, sino también a los presos políticos con delitos de sangre. Estamos hablando de unos pocos presos que todavía quedaban en las cárceles y que eran de ETA o de Grapo, por ejemplo. O sea que el primer gobierno de la democracia, con la ayuda de los legisladores que tenían mayoría en la Cámara, consiguieron una ley de amnistía total, con la ingenuidad, pienso yo, fueron ingenuos, naivos. Pensaban que si se amnistiaba a los etarras, que tenían delitos de sangre, iban a salir a la calle y se iba a acabar el terrorismo. No fue así, desgraciadamente no fue así. Pero fue una exigencia de la oposición, fue una exigencia de la izquierda, no fue una exigencia de la derecha. ¿Qué pasó? Que en esa amnistía total, que se promulgó, que aprobó la ley que se aprobó en octubre de 1977,
lo que se hizo, el gobierno dijo, vale, damos la amnistía, vamos a hacer una ley de amnistía total, pero también que se amnistíe a todos los policías torturadores que han podido cometer torturas, que han podido cometer, que se han extralimitado y que han provocado serios problemas en las personas a las que han detenido. Entonces han podido provocar lesiones, han podido provocar la muerte, han podido provocar... Eso lo había habido durante el franquismo. Y en esa amnistía total, esos poquitos presos de ETA y de Grapo que iban a salir a la calle, se les dio la amnistía, y también se dio la amnistía a todos los policías, los posibles policías que hubieran causado torturas. Esa ley es la que hoy se pone bueno, hoy en realidad se está hablando de la amnistía a los catalanes, o sea que estamos con otra amnistía, pero bueno, esa ley es en la que se ha discutido, en la que se ha dicho que es una ley injusta, pero no fue una ley de los franquistas, sino fue una ley que quería la oposición, con la ingenuidad de pensar que con eso se acababa el terrorismo. No se acabó para nada el terrorismo, desgraciadamente. Sabéis que después de eso, y sobre todo durante la democracia, ETA mató cada vez más. Fue una época muy convulsa la transición. Bueno, entonces yo comprendo, no la comprendí tanto entonces, la indignación que tenía Juliá cuando se hablaba de pacto de silencio, cuando se hablaba de que cuando explicaba estas cosas en Gotemburgo. Ahora lo he entendido bastante mejor. Y esto era lo que yo tenía que contaros de Juliá. A todos los que queréis tenéis más información, la tenéis aquí. Si alguien quiere más información, me puede dar su mail y yo le puedo escribir. Yo soy la presidenta de una asociación maravillosa, que es la asociación Spanskläderföreningen Stockholm. O sea, soy la presidenta, y desde allí puedo... Este acto, por ejemplo, está organizado también con la asociación, y yo os puedo contestar a las preguntas que queráis ahora, si tenéis alguna pregunta, pero yo creo que nos hemos alargado un poquito, así que vamos a ser breves en las preguntas, si os parece, pero eso es lo que yo tenía que contaros de Santos Juliá, y espero, yo que soy muy controladora, he controlado que he seguido todos los puntos, pero me imagino que puede haber alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un aplauso primero. Juan Carlos. Bueno, yo felicitarte por la conferencia. Yo creo que recordar a Santos Juliá no es solamente un tema de justicia, sino también es una ayuda para saber cómo circular, ¿no? por estos años, y yo creo que son referentes, ¿no? Lo único, quizá un poco aclarar, ¿no? Sobre el tema de la Iglesia y el tema del nacionalcatolicismo, que sí fue la doctrina de posguerra, pero creo que la Iglesia cambia mucho a partir de los años 60, quizá por la influencia de Juan XXIII, por la influencia... Y Javier Tussell decía que bueno, Javier era democristiano, que es otro de los referentes que de alguna manera creo que la Iglesia es la primera institución que había hecho la transición antes del Franco. Yo hasta cierto punto estoy de acuerdo. Quizá la primera fuera el Partido Comunista, ¿no? Si es que el Partido Comunista fuera una transición, ¿no? Pero en la idea de reconciliación nacional del Partido Comunista, que fue sobre todo Dolores Ibarru y Semprún, más que Carrillo, parece, pues sí había elementos de crítica, y sobre todo un elemento muy importante que era la vivencia del exilio, ¿no? La vivencia del exilio, o sea, la posibilidad de no retornar a España, una España mítica que yo creo que tenían todos los exiliados republicanos, algunos de los exiliados comunistas, algunos que conocí,
Yo creo que fue, por lo menos, la primera institución política que habló de eso. Evidentemente desde el exilio también, Indalecio Prieto, por el lado del Partido Socialista y otras figuras de la época, pero como institución que tenía o que creaba estructuras en el interior y que su idea fuerza era la reconciliación nacional, ¿no? Pero también por el lado de la Iglesia, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? En una doble vertiente. La Iglesia, bueno, las huelgas mineras de Asturias, o sea, el papel de protección que hicieron varios párrocos, incluso el propio obispado de Oviedo, pues fue importante. Había de todo, ¿no? Pero quizá porque la Iglesia podía proteger más o hablar más, o era como una especie de isla entonces que permitía. Pero también la recuperación y la conservación de las lenguas autóctonas fue la Iglesia, o sea, fue los monasterios de euskera en Navarra, en el País Vasco, en Cataluña, etcétera. O sea, las primeras manifestaciones importantes, no obreras y tal, pero de instituciones contra el franquismo fue la capuchinada del monasterio de Montserrat, y fue también Añoveros, y cuando no era lengua oficial el catalán en Cataluña o el gallego en Galicia, se decían misas en catalán y se decían misas en gallego. Es decir, que de alguna manera la Iglesia era el fenómeno de los curas obreros, era el fenómeno también de muchos seminarios que eran importantes. Los jesuitas ya eran otra cosa de lo que habían sido durante la República. Es decir, había ahí un magma que yo creo que hay que diferenciar la Iglesia de los 40 y 50, o parte de los 50, y la Iglesia que vino después. No sé si tanto por la jerarquía de la Iglesia como por párrocos de base, pero también la labor fundamental que hizo en la transición Enrique y Tarancón pues fue muy importante. Es decir, las palabras de Enrique y Tarancón cuando la toma de posesión del entonces príncipe Rey Juan Carlos, pues es que le abrió completamente las puertas. Hay que tener en cuenta que aquella España era mucho más católica que ahora, es decir, que las iglesias se llenaban, etcétera, y los mensajes de aquella época pues eran mensajes de unión, de reconciliación, de perdón, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso fue también muy importante en los años 70, etcétera. Únicamente eso. Muchas gracias por tu comentario, de que estoy totalmente de acuerdo en que la Iglesia fue una institución que contribuyó a ese proceso largo que fue la transición, indudablemente. Y bueno, un ejemplo de ello es el propio Julián, ¿no? El propio Julián era un cura rojo, fue un cura rojo durante un periodo breve de su vida, cuando era joven. Estaban muy influidos por el marxismo y había muchos curas comunistas, que, por cierto, hay que decirlo, no sé, me imagino que la mayoría lo sabéis, que durante el franquismo el partido que fue realmente la oposición a Franco fue el Partido Comunista. Y por eso era una exigencia que se legalizara, naturalmente, por Suárez, pero era difícil porque los militares no querían. Yo creo que voy a hacer un último comentario, una cosa que se me ha olvidado decir. Ahora se habla mucho de la memoria y de que hay que recordar, de que no hay que olvidar la guerra civil, pero la generación de Juliá, y lo dice él, es una generación, él nació en el año 40, de una generación que estaban hartos de memoria, hartos de que les hablaran de la guerra civil y que les hablaran de la cruzada, de liberación, y que les hablaran con los términos que hablaba el franquismo, de cómo había sido la guerra, ¿no? Y ellos se liberaron de ese relato de memoria cuando llegaron a la conclusión de que la guerra civil había sido una guerra fratricida, entre hermanos. Fratricidas que están a la misma altura, no es una guerra, no es una cruzada contra un adversario o un enemigo, sino era una guerra, y eso también está en el Partido Comunista, y también luego va a haber curas que... Y luego otra cosa de la Iglesia Católica es que era la Iglesia Católica la que tenía centros culturales y locales donde se podía reunir la oposición y les daban posibilidad. Yo recuerdo a mi hermana que estaba metida en el partido, ¿cómo se llamaba? El PT, el Partido de los Trabajadores, que era una escisión de los comunistas,
pues se reunían en unos locales de la parroquia. Eso era totalmente ilegal, pero allí estaba. O sea que era... No podía entrar el Estado. Claro, ahí no podía entrar. Luego, bueno... Esas son nuestras siglas. Qué bueno es que bueno, un aplauso para nuestro técnico. Muchísimas gracias. Qué bonito nuestro logo, ¿no? Sí, claro. Pues ese ha ido nuestro logo. ¿Alguien más quiere? Pero muchos conventos sirvieron de cárceles y las monjas eran carceleras. Sí, eso fue al principio. Es que estamos hablando de distintos periodos. Bueno, durante la guerra, ¿no? Y también lo que cuenta el Mudena Grande, Después. de cuando se robaron los bebés de madres republicanas que estaban encarceladas y se daban en adopción. Es que la vida es complicada y no se puede decir la Iglesia en la época. También yo quería hacer un comentario cortito, porque yo creo que memoria es muy importante, amnistía es muy importante. Hay palabras que han sufrido un clank negativo y creo que memoria e historia son perfectamente compatibles, solamente que la memoria tiene que ser la memoria de todos, que hace una justicia. Y me ha gustado mucho conocer a este señor, ¿eh? Pues ya sabes, No, estas biografías son preciosas. Ya, no, pero me gustó verle porque parece que es una persona honesta. Sí. Y eso es lo que es más importante. Entonces creo que tanto lo que él diga de memoria, él es un historiador y está utilizando la memoria de una manera honrada, o sea, que sí, que me ha gustado conocerlo, que gracias. Muy bien, muchas gracias por tu comentario y ya de paso otra cosa que se me olvidó en la clase de hoy, y es que Julián no habla de memoria, dice que en una sociedad democrática no puede haber una memoria como durante el franquismo, que era la memoria de los vencedores. Tiene que haber posibilidad de varias memorias. No se puede hablar de memoria en singular. Habrá la memoria de los parientes de Paracuellos, de las víctimas de aquel, como habrá las memorias de las fosas republicanas, habrá distintas... Sí, pero solamente en tu familia, mira a tus hijos cuando son mayores lo que cuentan. Claro, tiene que haber... Las memorias son de todo. Claro. Y las memorias, sobre todo cuando son autobiográficas, normalmente son olvidos. Uno se olvida de muchas cosas y cuenta muchas historias que a lo mejor no son exactas, ¿no? Pero ahí están los historiadores para frenarles. Bueno, hay historiadores parece que se tienen que frenar a ellos mismos, Sí, ¿no? sí, o sea, el probablemente. Honrado, honrado querrás decir, o sea, Sí, claro. inteligente y honrado. Ya sabéis que en España hay toda una corriente de revisionismo. Hay un tal Pío Moa que habla de la guerra civil pues para criticar a los republicanos y para decir que toda la culpa la tuvieron ellos y que Franco se nos salvó del comunismo, etcétera, etcétera. Es el revisionismo carlista. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a las profes que han aportado muchas gracias. Muy bien, me hasta la encantó. próxima. Sí. Pero si quieres Ah, sí. tienes que No tiene que haber por ahí.